Esta mañana tengo el privilegio de compartirle un mensaje que lleva por nombre el poder de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Pregunto. ¿Dónde está la iglesia? Nosotros somos la iglesia, ¿no? Este es un edificio, es una institución, es la iglesia somos nosotros. Cada uno de los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón y hemos sido llamados con un propósito, somos parte de esa iglesia, del cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios es una carta dirigida al cuerpo de Cristo. No solamente habla del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que hay suficientes profecías, que unas se han cumplido y otras están por cumplirse, pero la palabra de Dios es una carta escrita a su iglesia. Todo lo que encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es aplicable a nuestro corazón. Aunque ya no pertenecemos al período de la ley, de hecho no deberíamos porque no somos judíos, pero no podemos aplicar esos términos para nuestra vida porque entonces dejaríamos la gracia por un lado. Pero sí son aplicables para llevar una vida ordenada, una vida que a Dios le agrade, y por eso están escritas en su palabra. Y la iglesia es una institución que no fue bautizada en sí con el nombre iglesia por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo que hizo fue discípulos, seguidores, aquellos que quisieran dejar su comodidad y poder llevar el mensaje de salvación al mundo. No fue suficiente los 12 apóstoles, sino que tuvo que llamar a uno más, al adherido, ¿verdad? Al adoptado, al apóstol de los gentiles, a Pablo, para que entonces el mensaje se difundiera y que la iglesia no fuera solamente judía o cristianos judíos, sino que la iglesia se expandiera a todas las naciones, a todas las razas, para que todos creyeran en el poder de la salvación y pudieran llevar a cabo el gran objetivo del Señor, que es, uno, ser salvos, y dos, que otros lleguen al arrepentimiento. Así que el tema de hoy es el poder de la iglesia, un tema que nos compromete mucho, y para eso quisiera mencionar lo que habla el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro con más contenido acerca del origen o el inicio de estas personas que marcaron la diferencia en el primer siglo. Personas que fueron perseguidas, personas que fueron confrontadas contra sus propios pensamientos y contra su propia religión y cultura. Y qué difícil es desarraigarnos de nuestra cultura. Qué difícil es desarraigarnos de nuestra religión o de nuestra religiosidad cuando hemos sido instruidos de esa manera. El evangélico por naturaleza critica al católico porque está lleno de dogmas y cosas que nada tienen que ver y que son parte de una religión, pero el evangélico también se ha llenado de doctrinas que están fuera de la realidad de la palabra de Dios. Es decir, Jesucristo mismo nos vino a liberar y el hombre tiende a esclavizarse con la religión, y esa religión nos lleva a cometer actos tan terribles como lo cometió también el protestantismo en el siglo XVI. Hablamos de Lutero, hablamos de todo lo que sucedió, pero poco se habla de las muertes que provocó esto, porque se crea un fanatismo alrededor de una institución llamada iglesia. Pero el Señor no vino a llamarnos a ser fanáticos, ni vino a decirnos quiero hombres y mujeres valientes que vayan y ataquen a aquellos que se opongan a mi iglesia. No fue eso lo que el Señor dijo. Es más, el Señor basó su iglesia en la declaración más grande que pudo haber existido, la cual dijo Pedro, que fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración para nosotros debiera ser el inicio para llevar una vida libre, pero en santidad. Pero a veces confundimos la libertad y separamos la santidad porque creemos que la santidad nada tiene que ver con la libertad, porque eso nos niega el derecho de hacer muchas cosas que nos gustan.
Pero tampoco radica ahí la misión de la iglesia. Entonces el libro de los Hechos nos narra el comienzo de aquella iglesia o de aquel grupo de personas que eran un minúsculo grupo de creyentes. Un minúsculo grupo de creyentes que se caracterizaron en poseer el CCP. ¿Qué será el CCP? Y eso quiero hoy que a usted se le quede grabado y que de hoy en adelante seamos una iglesia CCP. ¿Qué cree usted que es CCP? ¿Perdón? Una C de convicción. Muy bien, muy bien. A ver, Loren, ¿qué otra? O alguien más que se anime. La P de poder, muy bien. ¿Y cuál será la otra C? Cristo, no, no, no. Por ahí va la idea de Herbert. Tiene que ver con esa palabra que Herbert dijo. ¿Perdón? Convicción. Usted sacó 100, Loren sacó 50 porque dijiste la mitad de la tarea. Y los demás pasan a la retrasada, ¿verdad? Los demás pasan a hacer una retrasada ahí al final del servicio. Exactamente, eso quiero que veamos. La iglesia, yo la bauticé como CCP. ¿Por qué? Porque significa convicción, compromiso y poder. Sin eso la iglesia no podría existir. La convicción, que la puse como número 1 porque la convicción tiene que ver con la gracia que es salvo por creer en el Señor Jesucristo. Efesios 2:8 nos lo explica perfectamente. La otra C es de compromiso. Compromiso habla de la fe, actuar en consecuencia de lo que yo quiero y de lo que mi prójimo necesita. Y el poder, que tiene que ver y está arraigado con el Espíritu Santo, que es el que nos da ese poder para poder obrar, según el libro de los Hechos, capítulo 1. Hoy la iglesia, querido hermano, lamentablemente carece de esas 3 cualidades o virtudes. La iglesia se enfoca más en sí misma. La iglesia se enfoca en lo que necesita, en lo que puede hacer con sus propias fuerzas. Y vaya que hace cosas grandes con sus propias fuerzas, ¿no? Hace campañas, hace iglesias, o funda iglesias por todos lados, iglesias multitudinarias, iglesias lujosas y también iglesias sin lujo. La iglesia puede hacer campañas evangelísticas, la iglesia puede hacer, como mirábamos el otro día, el martes con los hermanos, ¿verdad? Una iglesia que está promoviendo un retiro de parejas en un crucero, ¿verdad? El crucero de Disney. Y yo dije, eso suena mucho, son los llamados, ¿verdad? Pero pocos los que pueden pagar un viaje de ese tamaño. Pero la iglesia en sus fuerzas puede hacer muchas cosas. Puede hacer obras si quiere, como nosotros lo hacemos. Pero si no está el Espíritu Santo, si no hay convicción, si no hay compromiso, hermano, de nada nos sirve. Así que la iglesia está alejada de todos estos aspectos y se enfoca más en sí misma. Por ello, ha dejado de dar fruto en un mundo que colapsa. ¿Cuántos viven en este planeta? Usted se da cuenta que el mundo está colapsando. La economía está colapsando. Ahora la religión toma un nuevo giro. Y todo esto no es casualidad. No vamos a hablar nada de la elección del Papa, no vamos a hablar nada de asuntos políticos. Pero hermano, nos damos cuenta que el mundo está colapsando y está pidiendo un liderazgo mundial. Necesitan solamente unificar una sola moneda, una sola religión y una sola política, y todo está hecho para que aparezca el gran superhéroe, el falso profeta y el anticristo. Y eso es lamentable porque la iglesia de Dios hoy se está preparando para recibir al anticristo. Pero digo la iglesia de Dios con minúscula, porque la iglesia de Dios en mayúscula, que somos minoría, y yo me considero iglesia de Dios, me imagino que usted también, vamos a oponernos a todo eso que se vaya a levantar en breve. Pero esa iglesia de Dios tiene que tener claro su CCP, su convicción, su compromiso y llenarse de poder.
Vamos a ver lo que nos dice ahora la palabra del Señor, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a quedar solo en palabras. Mateo capítulo 7, versículo 15. Le voy a leer la Reina Valera contemporánea para que quitemos el vosotros fuisteis. Algunos se hacen bolas, ¿verdad? Y cuando dice aderezas mesas delante de mí, ¿qué significa eso? Bueno, para quitarle ese problema, le voy a leer la Reina Valera contemporánea. Dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados ¿de qué? ¿Disfrazados de? No póngase de acuerdo, ¿disfrazados de qué? Mire, ponga atención, ¿sí? Si no, no tenemos en la pantalla ahí el texto, ¿ya? Es Mateo 7, 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de... No vienen disfrazados de pastores, ¿verdad? No vienen disfrazados de profetas. No vienen disfrazados de apóstoles. Vienen disfrazados de ovejas. ¿Por qué? Porque la labor de estos falsos profetas no va a estar primeramente en un púlpito, va a estar dentro de la grey, dentro de los creyentes, dentro de los cristianos. Entonces tenemos que cuidarnos de aquellos que nos susurran al oído diciéndonos cosas que nada tienen que ver con la Biblia, que nada tienen que ver con el propósito de la iglesia. Porque a veces en las reuniones de amigos o en las reuniones familiares tenemos a comentar cosas por el estilo y a veces estamos imaginando, estamos especulando de cosas que no sabemos. Y hermano, yo quiero decirle algo hoy porque yo lo entendí no hace mucho. Estar hablando de las cosas del futuro y de lo que va a suceder nos acerca a un riesgo muy grande, que es el espíritu de adivinación. Y yo cuando lo entendí de esa manera, tengo más cuidado ahora de interpretar la palabra y de no ser ligero en mi interpretación y en decir va a suceder esto, va a suceder lo otro, porque yo puedo estar actuando como un pastor con piel de oveja, engañando a las ovejas con información que no me consta o creyendo que las cosas van a ser así, y entonces empezamos a crear problema dentro de la iglesia, porque entonces algunos entran en pánico, en miedo, otros ya no se preparan, otros dicen Cristo ya viene, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué me caso? ¿Para qué tengo hijos? Y podemos empezar a generar un montón de problemas. Claro, la palabra nos dice, velad y orad. ¿Pero por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y nos dice que estemos preparados, sí, haciendo lo que me toca hacer. No especulando con lo que viene después y que ahora vienen los marcianos y que entonces mejor pongamos antenas de aluminio y pongamos guacales con agua porque eso refleja y entonces... No, hermano, esas son cosas que nada tienen que ver con la vida de la iglesia o el crecimiento de la iglesia. Lo único que podemos nosotros anunciar es que Cristo viene. Pero ¿cómo lo anunciamos? Lo anunciamos con nuestra manera de vivir. Si no, hermano, estamos tirando volantes solo así por así, ¿verdad? ¿A quiénes les han entregado volantes de Little Caesars? Lo entregan por docena, ¿verdad? Así. No le importa al muchacho cuánto costaron los volantes, solo tenga. Ahí está la oferta. Qué bueno que fueran 12 ofertas, ¿verdad? Una por cada volante. Pero hermano, así somos muchas veces nosotros cuando empezamos a querer interpretar el futuro. Y la palabra del Señor nos advierte y nos dice que tengamos cuidado con estar adivinando. Es mejor que confiemos en el Señor, que hagamos lo que ya nos dijo que hiciéramos, porque dice la palabra que no hay palabra profética más segura que la que ya está escrita. Punto. Así que hermano, dice la palabra, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán, ¿por qué? Por sus frutos. Vea entonces usted los frutos. Vea usted mis frutos. Si no estoy dando frutos, hermano, aléjese un su cachito. Se lo pido de verdad. Pero si yo estoy dando frutos, entonces quiere decir que estoy perseverando.
como iglesia de Cristo, estoy perseverando para crecer, dar frutos y ser una persona confiable. Amén. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da ¿qué? Buen fruto. Pero el árbol malo da malos frutos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19, y aquí está. Todo árbol que no da buen fruto, entonces es cortado y echado en el fuego. Así que a ustedes, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo se debe conocer entonces la iglesia? Por sus frutos. No por lo que dice, no por lo que predica, no por lo que escucha, no por lo que canta. Por sus frutos, hermano. De nada nos sirve a nosotros esforzarnos en cantar coritos toda la semana si ninguno de esos coritos tiene una pizca así, ¿verdad?, de coherencia con mis acciones. Así que, hermanos, atendamos, ¿verdad?, la voz de Dios que nos dice como iglesia que debemos prepararnos y atender su voz. Así que, en virtud al CCP, vamos a actuar nosotros con convicción, con compromiso y con poder. Quisiera que fuéramos brevemente entonces a la palabra convicción. ¿Cómo puedo saber yo si estoy convencido de algo? ¿Por qué? Hay una palabra ahí que usted dijo, confianza, y confianza, eso es como creer a ciegas, ¿verdad? Usted me va a prestar a mí 100 quetzales y yo se los pago la otra semana. ¿Cómo sabe usted que yo se los voy a pagar? Si es por confianza, a saber, usted los da y bueno, esperemos. Bueno, llega el domingo, yo se los pago. Entonces, para usted, el que yo se los pague ya es un fruto de confianza. Usted experimentó que yo le doy lo que usted me presta y soy buena paga. Entonces, la próxima le pido 1000 y me va a dar 1000. Y si se los pago, va a decir, no hay problema. Estoy convencido que este hombre, aunque le dé 1,000,000, me los va a devolver. Hermano, la convicción se logra a partir de que usted y yo experimentamos el favor de Dios. Cuando entendemos cómo funciona la gracia. Cuando le ponemos aderezos, le ponemos adornos a la gracia, estamos arruinando lo que Dios hizo. Gracias a Dios la gracia es personal, no es grupal, porque si no, en lo que nos ponemos de acuerdo como iglesia, ninguno seríamos salvos, ¿verdad? Porque la gracia es en base a la medida de su persona, de cómo Dios conoce su corazón y sus pensamientos, y así funciona la gracia. La gracia es tan hermosa que funciona de la misma manera para el asesino como para el mentiroso. Si fuera por nosotros diríamos, no, al mentiroso pues que pase raspado, al asesino que se quede. Esa es nuestra manera de usar la gracia. Pero fíjese que la gracia tiene una cualidad, y es que la gracia no se pide, la gracia se obtiene, ¿verdad? A diferencia de la misericordia. La misericordia sí se pide. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Señor, ten misericordia. Pero la gracia se obtiene, la gracia Él la da. Entonces, cuando yo entiendo que Dios me la da de manera gratuita, sin que yo haya hecho algo o haya dejado de hacer, hermano, me doy cuenta que la convicción es lo primero que me lleva a ejecutar la siguiente palabra, que es compromiso. Por gracia, dice Efesios, han sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está, tan fácil como eso. Así funciona la gracia.
Pero la fe me lleva entonces ahora a adquirir ese compromiso en consecuencia a la gracia recibida. Por eso, cuando vamos a la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, ahora se me perdió aquí. Vamos a buscarlo aquí. Evangelio de Juan 13, dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, y que también os améis los unos a los otros. Ese es el mandamiento que nos da el Señor a partir de la fe. El compromiso que adquirimos nosotros es amar a nuestro prójimo. Hemos sido llamados por gracia, salvos por gracia, y ahora el compromiso lo adquirimos en demostrarle al Señor lo agradecido que estamos compartiendo con nuestro prójimo lo que necesita. ¿Quién es nuestro prójimo? Ya lo hemos hablado muchas veces. Pero si usted lo quiere ver así de fácil, empieza con nuestra familia. Toda nuestra familia. No solo nuestros hijos, nuestros padres. Abarca hasta los sobrinos políticos. Hasta los cuñados, los concuños. Ahí empieza la familia y después nos vamos abarcando más. Pero cuando yo decido entonces tomar ese compromiso, hermano, hasta ahí yo no puedo lograr nada. Yo no puedo lograr nada si yo adquiero simplemente un compromiso de parte de Dios. Yo, Señor, yo. Y el Señor diría: ok, perfecto, ¿y cómo lo vas a hacer? No sé, Señor, pero yo estoy aquí para que tú me digas lo que tengo que hacer. Ok, entonces aquí viene esta parte importante, que es lo que diferencia a la iglesia de cualquier otra institución, y es el Espíritu Santo, el que nos da el poder para obrar. Eso significa, usted va a la agencia, compra un carro, ya ahora viene y le regalan la gasolina. ¿Qué es lo que le falta a usted para llevarse el carro? Aprender a manejar. La llave, ¿no? Yo compro un carro, ahora me lo dan con gasolina, pero de nada me sirve tener un carro lleno de gasolina si no tengo la llave para encenderlo y llevármelo. El Espíritu Santo es el que nos da la llave a nosotros para arrancar el carro e ir a donde Dios nos dice que vayamos. Y vamos a irnos a ver lo que dice precisamente el libro de los Hechos. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la parte que diferencia a la iglesia de cualquier otra institución o religión en el mundo. La iglesia funciona porque el Espíritu Santo es el acompañante para hacerlo. Los apóstoles no podían hacer nada, ¿verdad? Cuando estaba el Señor Jesucristo con ellos, ¿quién hacía los milagros? El Señor. ¿Quién sanaba a los enfermos? ¿Quién reprendía a los demonios? ¿Quién le daba de comer a la gente? ¿Quién se enfrentaba con los fariseos? El Señor. Los discípulos solo atrás, ¿verdad? De la línea, mucha, aquí, porque si no, cachamos nosotros. Miremos qué hace el maestro. Pero el Señor les dice: miren, mi tiempo está cerca, voy a ser sacrificado, y yo necesito ustedes que agarren la onda, porque esto se va a poner duro. Y efectivamente, cuando el Señor es sacrificado, yo ya lo expliqué hace unos domingos, los discípulos estaban llenos de terror, sufriendo por la pérdida del maestro. ¿Y ahora qué haremos? Nuestros planes se fueron por la borda. Seguiremos con la bota y el yugo de Roma sobre nuestras cabezas. Los discípulos no habían entendido el mensaje,
Pero entonces el Señor resucitado, después de 40 días, se les presenta a los discípulos y les dice: miren miren mis queridos discípulos, no se me vayan muy lejos, quédense por aquí, porque en unos días, vamos a leerlo mejor. Hechos capítulo 1, ¿verdad? Versículo 4, dice: una vez mientras comían ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, mire si son chevos estos muchachos, igual que uno, preguntándole al Señor cosas tan elementales, pero hermano, así nos ama Él. Por eso nos compara con las ovejas, por miopes, por torpes. Hermano, yo no sé usted, pero yo me considero torpe cuando veo la grandeza de Dios y a veces cómo Él resuelve las cosas tan simples. Y yo digo, pero qué cabeza dura la mía para no darme cuenta cómo Dios abre las puertas tan fácilmente. Mire lo que le responden los discípulos en el versículo 6. Entonces los que andaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Tanto tiempo estuvieron con el Señor y no entendieron que Él no venía a ser el caudillo, a ser el verdugo, Él no venía a presentar una guerra a Roma. Él venía a presentar un reino distinto y ellos no entendían. Así que en el 7 les dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero ahora sí le dice: lo que sí les toca a ustedes saber es que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y entonces serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. El Señor les está dando un claro mensaje. No es que tengamos que estar peleando batallas, es que el Señor ya las ganó todas. Esa es la gran diferencia. Así que les dicen: no se vayan lejos, porque si siguen así como los estoy examinando ahorita, muchachos, van a perder el examen. Así que quédense cerquita, porque yo ya me voy. Los milagros yo no los voy a hacer. Liberar endemoniados ya no voy a hacerlo yo. Alimentar a la gente ya no lo voy a hacer yo. El Señor les dijo: ya no voy a estar. Pero entonces, ¿qué era necesario? Que los discípulos recibieran el poder para poder hacerlo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Los antecedentes de este grupo en el libro de los Hechos capítulo 1 es que estaban primero temerosos, dudosos y estaban espantados, ¿verdad? Y esperanzados, mejor dicho, en el restablecimiento del reino de Israel. Eso era lo que ellos querían. Pero ¿qué les digo a Jesús? No es el momento. ¿Cuándo fue el momento? A ver, les pregunto. A ver, los hermanos que saben un poquito de historia, ¿cuándo regresó? ¿Cuándo llegó a ser Israel nación? 1948. ¿Qué fecha estamos hoy? 11, ¿verdad? 12, 13, 14. El miércoles se cumple otro año más. 14 de mayo de 1948. Israel regresa, ahora sí, a ser una nación como ellos querían. Pero aún así todavía no gobiernan el mundo. Ahora, eso fue en ese momento, y también se da un episodio interesante, y es la elección del 12º apóstol. ¿Se acuerda que Judas ya no estaba en medio de ellos? Así que se da la elección de ¿qué apóstol? Matías. Dice que los apóstoles, solo para que se hagan una idea, hicieron una especie de cónclave, ¿verdad? Se encerraron ahí los apóstoles. Y dice que la palabra dice: echaron suertes, no se le pare el pelo por eso. Pero lo podemos leer si usted quiere, es Hechos capítulo 1, más adelante. Y entonces ellos echan suertes, oran, y sale como ganador Matías. Matías no se reía de José, que había perdido. O sea, ese no era del Barça, ese era del Real Madrid seguramente.
disfrutaba más que la victoria, ¿verdad? Pero él no se ríe de su contrincante, ni los discípulos, ni los apóstoles, sino que lo dejan a discreción del poder del Espíritu Santo. Y entonces sale Matías. Imagínense, ¿sabe cómo le llamaban a este José? Llamado Barsabás. Dice que lo apodaban el justo. Qué bonito apodo, ¿verdad? O sea que sí es bíblico los apodos. Pero mire los apodos, ¿verdad? No aquel que le dicen el alacrán, el no sé qué, el chorcha, tantos apodos que nos ponemos. Pues este hombre, Matías, fue escogido en esa oportunidad y entonces se establecen los 12 apóstoles nuevamente. Y estos 12 apóstoles empiezan a liderar la iglesia. Ahora sí, Hechos capítulo 2 nos narra que después del periodo de 50 días que se daba de la Pascua, 50 días después se celebraba el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era una celebración judía que cambia de significado para nosotros, pero para los judíos era la celebración de cuando el Señor le entrega las tablas al pueblo de Israel, 50 días después de haber salido de Egipto. Así que se preparaban para el día de Pentecostés y entonces estos hombres se reúnen junto con un montón de seguidores que habían ahí y entonces dice que desciende sobre ellos el Espíritu Santo con un estruendo de vientos y dice que unas lenguas como de fuego se posaban sobre sus cabezas. Y entonces empiezan a hablar otro montón de idiomas. Y la gente que estaba ahí, porque era un momento donde había mucha gente de diferentes ciudades, dice, ¿y estos por qué están hablando y el idioma que yo hablo? ¿Cómo es que les podemos entender? ¿No son estos galileos? Como dándoles a entender, son gente de muy poca educación y están hablando en nuestro idioma. ¿Cuál era la manifestación de los idiomas en ese momento? Era testificar sobre Cristo. Así que reciben en ese momento el Espíritu Santo o ya lo tenían. ¿Qué dice usted? ¿Qué es lo que reciben? Reciben poder. Porque más adelante, cuando lo leemos en el capítulo 2, Pedro mismo les da testimonio de todo lo que había sucedido por poder del Espíritu. Así que lo que el Señor hace es reafirmar el espíritu de estos hombres, encendiéndolos con poder. En el capítulo 3 encontramos ya una de las manifestaciones más grandes del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál será? ¿Hablar en lenguas? No. Porque, hermano, se ha confundido que la manifestación del Espíritu es el don de lenguas. Y no, ese es un don, es un regalo que el Espíritu da. Pero la manifestación más importante del Espíritu Santo, anótelo y subráyelo, y como decía mi papá, con negría, es el cambio de vida. ¿Sabe por qué? Porque Pedro, después del Pentecostés, no era el mismo Pedrito que estaba en el capítulo 1. En el capítulo 2, Pedro recibe poder y entonces ya no es el mismo Pedro. Y quiero que vayamos y lo leamos de la manera correcta. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban ahí de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Es decir, no estaban hablando cosas incoherentes.
No estaban hablando cosas que no se entendían. Estaban hablando un idioma que otros podían entender. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros le oye hablar en su propia lengua? Dice, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia y del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? No lo que estaban diciendo, sino la manifestación que estaban viendo en ese momento. Y otros decían, tranquilos muchachos, esos están bolos. Es la mejor explicación, ¿no? Inventarse una, cuando uno mira hay algo y dice, no, es que ahí hay algo porque tal cosa está pasando. Pero ahora Pedro se dirige a los 11, ¿verdad? Se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos, todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. ¿Qué anunció el profeta Joel? Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese era Pedro en ese momento. El capítulo sigue y es muy largo como para leerlo completo. Así se mantuvo la iglesia, y en el versículo 41 dice, así pues los que recibieron el mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Segundo milagro. La iglesia tiene que manifestar su obra. La primera, el cambio de vida. La mentalidad que usted tenga hoy tiene que ser distinta, no porque usted es muy pilas, es porque usted entiende. No, es porque el Espíritu Santo de Dios habita en su corazón para entender las cosas como deben ser entendidas. Y número 2, empezar a pregonar este testimonio de grandes buenas nuevas para el mundo. Así que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban. ¿Quiénes? Los apóstoles. Ya no estaba Jesús con ellos. ¿Quién era el que estaba? El Espíritu Santo. Entonces, no era invención de los apóstoles ni autoría de ellos, sino que era el poder del Espíritu Santo obrando en ellos. En el capítulo 3 se presentan los primeros milagros. El milagro del paralítico, ¿se recuerda? Va Pedro y Juan, van caminando y el paralítico le dice, una ayudita para este ciego. Y Pedro le dice, lleno del Espíritu de Dios, ahí lo dice, no tengo oro ni plata. No tengo oro ni plata. ¿Qué dice? Mas lo que tengo te doy. Vamos a ver, se me perdió el texto, aquí se lo iba a leer. Lo encontré. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Y ahora Pedro no habla en su nombre, habla en nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomando por la mano derecha lo levantó y al instante los pies de los tobillos del hombre cobraron fuerza y de salto en salto se puso de pie y comenzó a caminar.
Luego entró al templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios, y cuando el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado en la puerta del templo llamada La Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Ok, el milagro se vio, se escuchó, ahora viene la persecución. Ay, ¿quiénes estaban ahí? Los fariseos. Y dijeron, esto no nos gusta, ya se empezó a revolver la cosa. No hay modo que matemos a este Jesús de Nazaret, porque estos ahora predican en su nombre, pero tienen algo diferente. Ya no salen corriendo. ¿Y qué pasó con Pedro y Juan? Dice que hicieron frente, fueron a poner la cara y el Señor los respaldó. ¿Por qué? Porque su iglesia, su pueblo, sus hijos debían empezar a dar fruto. Así que manda unos ángeles y los sacan de forma milagrosa y ellos vuelven y siguen haciendo lo que venían haciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les daba poder. Es lo que nosotros necesitamos como iglesia para hacer lo que tengamos que hacer. Poder. No solo quedarnos con el mensaje, ahora nos toca llevarlo a la práctica y dar testimonio de que tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Así que el paralítico de La Hermosa da testimonio en público y se relata el primer milagro físico de los apóstoles. Más adelante en el capítulo 4 del libro de los Hechos se presenta el testimonio ahora público de Pedro, ¿verdad? Y es interesante cómo Pedro vuelve a decir que el Espíritu Santo es el que obra. Mire pues, versículo 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernantes del pueblo, líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias a mí. ¿Será que así dijo? No, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Será el mismo Pedro que lo negó 3 veces antes de que Jesús muriera? ¿Cómo lo logró Pedro? Siendo un pescador, siendo un hombre sin educación, siendo un hombre con boca de pescador, no de arriero, de pescador. Hermano, Pedro lo logró no por sus propias fuerzas, sino porque en él existían las primeras 2 letras que le agregué al principio, convicción, y ahora había un compromiso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dejando que él hiciera esa labor para la cual fue encomendado. Así que presentan testimonio público y Pedro habla con denuedo y valentía. Si Pedro se trababa para hablar, dejó de trabarse y ese día dio el mensaje. Así que los gobernantes, versículo 13, al ver la osadía con la que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Así que continúa la historia y no lo leo porque también es largo, léalo usted después. Pedro termina diciendo esta declaración, versículo 19, pero Pedro y Juan replicaron y dijeron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto. ¿Qué fue lo que yo le dije al hermano Marco Tulio hace un rato? ¿Por qué me va a prestar dinero? Porque él ya se dio cuenta. Ellos ya habían visto los milagros de Jesús. Ellos ya habían visto cómo funcionaba todo y por lo tanto lo único que necesitaban era el arrancón del Espíritu Santo para que entonces obrara el poder. Hermano, la tradición nos ha enseñado que la manifestación del poder del Espíritu Santo está en el bautismo, está en hablar lenguas o está en grandes multitudes que se reúnen al escuchar la palabra. Pero no, hermano, el verdadero poder de la iglesia está en su convicción, está en su compromiso y está en el poder del Espíritu Santo para realizar cualquier acción. Las acciones que denotan el poder del Espíritu Santo son, primero, ya lo dije, el cambio de vida.
Segundo, atender la necesidad del enfermo, la necesidad del pobre, la necesidad de mi hermano. Pero la iglesia hoy se ha olvidado y queremos atender solo nuestra necesidad sin olvidándonos, mejor dicho, del mandamiento de amar al prójimo. Y tres, el discernimiento y la guianza para poder hacer y realizar lo correcto. ¿Cuál es la finalidad entonces de una iglesia con poder? Lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Pablo exactamente viene y nos dice y nos confronta: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la manera de vivir del justo? Es a través de lo que demuestra, de los frutos, de sus acciones. Pero miremos qué es lo que habla la palabra acerca de la justicia de Dios. ¿Qué era lo justo? Que nosotros pagáramos por nuestro pecado, ¿no? Pero mire cuál fue la justicia de Dios. La justicia de Dios fue justificarnos por medio de su Hijo. Y Romanos capítulo 5, más adelante Pablo lo declara y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Se da cuenta que ahí aparece el CC? Tenemos acceso por la gracia y por la convicción de estar firmes en Él. Y ahora nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ahora viene el fruto de la convicción, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nada más y nada menos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, este es un gran mensaje para nosotros. Nos hace falta muchísimo como iglesia. Hermano, estas butacas vacías, perdóneme, no es voluntad de Dios. Es porque nos hace falta el Espíritu Santo encendiéndonos para ser como Pedro y pararnos con nuestros amigos, nuestros vecinos, la gente que tenemos cercana y decirle: hay un mensaje para ti. Pero hermano, es que usted no lo va a hacer. Así como estamos, no lo vamos a hacer. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Queremos milagros. Y hemos entendido, pida con fe. Hermano, pero si no tenemos el Espíritu Santo, no se puede. Porque la fe no es nuestra. La fe no es suya, querido hermano. La fe proviene de Dios. Y el poder que Dios nos da para accionar la fe es a través de su Espíritu Santo. ¿Tiene usted una necesidad? No se basta tener solo fe. Basta que usted crea, sí, pero con la convicción que da el Espíritu Santo, para que entonces pueda obrar aquello por lo que usted pide. Vamos a concluir entonces, hermano, en que la iglesia no es una institución, ¿verdad? Aunque usted tenga una membresía de Iglesia de Cristo Vida, la iglesia sigue siendo usted. Es decir, la iglesia se mueve por todos lados a partir de las 2 de la tarde de este día, ¿verdad? A donde quiera que usted vaya, esa es la iglesia. Todo lo que usted haga, eso es la iglesia. Cómo usted se comporte, eso es la iglesia. Los frutos que usted ve, eso es la iglesia. No es esto.
No vamos a pasar el examen por cuánta gente haya, vamos a pasar el examen por cómo esté nuestro corazón. Así que, hermanos, nosotros somos la iglesia. Somos, sí, una congregación de creyentes con un mismo objetivo. La iglesia adquiere poder cuando a través del Espíritu Santo obramos acciones de cambio, tanto personales como en función del prójimo. Es el Espíritu Santo obrando. La iglesia no debe negociar sus convicciones. Hermano, repito, no podemos negociar nuestras convicciones, sí o sí. No o no. Pero no sí, después no, tal vez. Porque si no tenemos las convicciones claras, no podemos adoptar un compromiso. Por eso, hermano, no nos comprometamos. Ahora, si nos comprometemos, hagámonos la pregunta: ¿estoy convencido de del compromiso que estoy adquiriendo? Porque eso me va a dar la pauta para saber si puedo o no dar fruto. Tampoco la iglesia puede cambiar sus compromisos. No se pueden cambiar los compromisos. No es bíblico eso. Esto únicamente evidencia debilidad y carencia de poder del Espíritu Santo. Mire qué terrible es eso, ¿verdad? Cuando nos comparamos con nuestros frutos, podemos determinar si el Espíritu de Dios está obrando en nuestra vida o es nuestra carne que cada día más, mire cómo voy yo subiendo. Así dice el hermano. Hermano, así somos. Le damos rienda suelta a la carne y empieza a crecer nuestra carne, pero cuando sometemos la carne y dejamos que el Espíritu crezca, entonces nos volvemos una iglesia encendida, una iglesia como Dios quiere que seamos, escogidos, sí, con poder. Si no, hermano, estamos en el lugar equivocado. La iglesia verdadera se manifiesta a través del poder de sus palabras respaldadas por sus acciones. Necesitamos atender el llamado de las buenas nuevas y compartirlas, pero para ello debemos haberlas experimentado antes. Debemos haber experimentado el poder de las buenas nuevas. ¿Queremos ver señales? ¿Queremos ver prodigios? ¿Queremos ver milagros? Hagamos que el Espíritu Santo crezca en nosotros y que nuestra carne empiece a menguar, para entonces ser una iglesia poderosa, tal como lo hicieron los discípulos o los apóstoles en su momento. Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones, hermanos. Yo cada vez estoy más convencido de eso. Necesitamos del Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu Santo en su vida. Yo lo necesito. Porque es por medio del poder del Espíritu Santo que nosotros, como creyentes, vivimos. El soplo de vida es el soplo del Espíritu Santo. Y por eso la palabra es tan clara y muchos andamos como muertos, ¿verdad? Voy a invitarlo a que se ponga de pie en esta hora. Sé que ya estamos culminando. Quisiera que pudiéramos decirle al Señor que nos ayude y más que nos ayude, que nos visite. Necesitamos de su ayuda y de su visita. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo
más de ti, habitar en tu presencia. Cántelo hoy como una oración delante de Él. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Ahora quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta. Díselo hoy. Hay muchos que necesitan ser quebrantados hoy. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Qué tal si le damos una ofrenda de palmas al Señor y dígale: Señor, quiero menguar para que tu Espíritu Santo habite en mi corazón día con día? Puede tomar su lugar. Vamos a continuar con el servicio.